¿Qué tal? Vamos a ver algunos ejemplos sobre funciones. El primer ejemplo es graficar una función. En este caso, la función se le conoce como función algebraica o función radical. Para graficar una función, vamos a seguir los siguientes pasos. Como paso 1, encontrar el dominio de la función. Por definición, es el conjunto de números reales x para los que la función es un número real. Es decir, el dominio es el conjunto de aquellos números reales que cuando se sustituyen en la función dan como resultado un número real. Por las propiedades, la raíz cuadrada de un número x es un número real si el número x es mayor o igual que 0. Aplicando esta propiedad a la función, se tiene que la raíz cuadrada de x menos 1 es un número real si x menos 1 es mayor o igual que 0. Tenemos aquí una desigualdad. Resolviendo esta desigualdad, x menos 1 mayor o igual que 0, el menos 1 pasa a la derecha sumando y se tiene que x es mayor o igual que 1. La solución entonces es el intervalo cerrado en 1, más infinito. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de números reales cerrado en 1, más infinito. Paso 2. Se tomará algunos valores del dominio de la función cercanos al 1 y se evaluará la función en esos valores. Vamos a tomar del dominio el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero son enteros y segundo cercanos al 1 por simplicidad. Tomamos alguno por la razón de que solo queremos conocer la forma general de la gráfica y no tener toda la gráfica. Evaluamos la función y en 1. Sustituyendo tenemos raíz cuadrada de 1 menos 1, 0. La raíz de 0, 0. Sustituyendo el 2 en la función y, tenemos la raíz cuadrada de 2 menos 1 es igual a la raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Sustituyendo así el 3, el 4 en adelante hasta el 7 en la función, obtenemos los valores que se muestran en la tabla. Paso 3. Se van a graficar los puntos en el plano y al final se van a unir mediante una curva suave. El primer punto en el plano sería 1 en X, 0 en Y. Este punto sería el que estoy señalando. 1 en X, 0 en Y. El segundo punto sería 2 en X, 1 en Y. 1,
2 en X, 1 en Y, 2 en X, 1 en Y. Colocamos el punto aquí y así nos vamos colocando los demás puntos, y después que hayamos colocado los puntos que están en la tabla, unimos esos puntos mediante una curva suave con el lápiz a color y tenemos la gráfica de la función. Notamos que al final hay una flechita indicando que esa curva continúa indefinidamente, y tenemos así la gráfica de la función mediante la técnica de puntos. Vamos a ver ahora un ejemplo sobre operaciones entre funciones. Sea la función cuadrática x cuadrado más 3 y la función cúbica x cúbica más 2x al cuadrado menos 5, notamos que ambas son polinomiales, una de grado 2 y la otra de grado 3. Vamos a obtener la suma, resta, producto y cociente de las dos funciones. La función suma que se va a obtener es una nueva función que se obtiene al sumar f y g. Solución. Para realizar las operaciones anteriores vamos a usar las definiciones. Y como definición se tiene que la función suma f más g de x es igual o se obtiene al sumar la función f más la función g. La función resta f menos g de x es igual a la función f de x menos g de x. Y así se interpreta la función producto y la función cociente. Aplicando estas definiciones se tiene f más g de x es igual a la función f de x más la función g de x. Luego colocamos la función f, que es x al cuadrado más 3. Luego colocamos la función g, que es x cúbica más 2x al cuadrado menos 5. Luego agrupamos términos semejantes y escribimos el resultado en orden de mayor grado a menor grado. El mayor grado es x cúbica, la colocamos en igualdad. Luego notamos que hay dos términos semejantes, x al cuadrado y 2x al cuadrado. Al sumarlos tenemos 3x al cuadrado. Luego 3 menos 5 menos 2. Y ya tenemos la función suma. Y esta nueva función notamos que es una función polinómica de grado 3. Ahora vamos a obtener la función resta. Usando la definición tendríamos que colocamos la función f y le restamos la función g. Importante, como hay una resta aquí, vamos a colocar paréntesis a la función g para que apliquemos las leyes de los signos. Quitando paréntesis de la primera expresión quedaría x cuadrado más 3. Luego menos por más menos x cúbica. Menos por más menos 2x al cuadrado. Menos por menos más 5. Simplificando tenemos menos x cúbica
x al cuadrado menos 2x al cuadrado da como resultado menos 1x al cuadrado. 3 más 5, 8. Tenemos así la función resta. La función producto, por definición, sería f de x por la función g de x. Colocando ambas funciones con paréntesis, ya que se va a multiplicar, usamos las propiedades del álgebra y desarrollamos este producto, empezando a multiplicar x al cuadrado por cada término del otro producto. X al cuadrado por x cúbica, al sumar los exponentes sería x5. X al cuadrado por 2x al cuadrado sería 2x a la 4. X al cuadrado menos 5 menos 5x al cuadrado. Luego pasamos con el segundo término del primer factor. 3 por x cúbica, 3x cúbica. 3 por 2x al cuadrado, 6x al cuadrado. Más 3 por menos 5, menos 15. Agrupando términos semejantes y escribiendo de mayor a menor grado, tenemos x a la 5 más 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 5x al cuadrado más 6x al cuadrado es igual a 1x al cuadrado menos 15. Tenemos entonces que la función producto es un polinomio de grado 5. Por último pasamos a la función cociente, y esta consiste en dividir la función f entre la función g, colocando ambas funciones x cuadrado más 3 arriba y la función g abajo. Notamos que la función que está arriba es de grado menor que el polinomio que está abajo, de grado 3. Por lo tanto, no se puede realizar la división, es decir, ya no se puede simplificar esta división y queda como tal. Hemos terminado así las operaciones entre funciones. Siguiente ejemplo, vamos a ver una operación diferente que se llama función compuesta, que también consiste en obtener una nueva función, pero esta función se le conoce como función compuesta f con g o g con f. También se le conoce como función composición. Sean estas dos funciones, f lineal y g algebraica, vamos a usar la definición de función compuesta para obtener una nueva función. Por definición, la función compuesta f con g de x es igual a f evaluado en g de x. La función compuesta g con f de x es igual a g evaluado en f de x. Vamos a aplicar estas dos definiciones para encontrar la función compuesta de f con g. Aplicamos la primera definición. F con g de x es igual a f evaluado en g de x. Importante. Vamos a seguir esta expresión como tal. Dice f y colocamos f. Dentro del paréntesis está g de x, es decir, vamos a evaluar la función f en la función g de x. Entonces, en la siguiente línea vamos a colocar la función g de x, que es 5x más raíz de x. Entonces, f, y en lugar de g colocamos 5x más la raíz de x. Importante. Ahora,
Vamos a evaluar la función f en 5x más raíz de x. ¿Qué quiere decir esto? Que en la función x, donde aparezca la x, vamos a colocar ahora 5x más raíz de x. Repito, en la función f donde aparezca x vamos a colocar ahora 5x más raíz de x. Entonces seguimos el procedimiento. Entonces donde está x vamos a colocar 5x más raíz de x, que se coloca. Luego siguiendo f sería menos 2. Y como ya no se puede simplificar, así quedaría el resultado de la función compuesta f con g. Ahora, la función compuesta g con f de x por definición es la función g evaluada en f de x. Ahora, donde aparece f de x, vamos a colocar x menos 2. Entonces sería g evaluada en x menos 2. Nuevamente, ahora la función g, donde aparezca x en la función g, ahora se va a colocar x menos 2. Repito, donde aparezca x, ahora se va a colocar x menos 2. Seguimos este principio y entonces g, que es 5, en lugar de x, entre paréntesis x menos 2, más raíz de x más raíz de x menos 2. Esto sería igual, simplificando, 5 por x, 5x, menos 5 por 2, 10, más la raíz cuadrada de x menos 2. Y tenemos así la función compuesta g con f. Hemos terminado así estos ejemplos.